Hoy voy a poner un ejemplo de biodescodificación a través de mi árbol familiar. Comencemos. Bueno, dos cositas importantes. Solo vamos al árbol familiar cuando nosotros hemos hecho de inspectores en nuestra vida, desde nuestra tierna infancia hasta la madurez, y no encontramos la causa de lo que nos está pasando en la actualidad. ¿Qué puede ser que nos está pasando? Pues que nos enfermamos continuamente, que el dinero no fluye, que siempre atraemos el mismo tipo de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, nos dirigimos al árbol familiar. ¿Y para qué? Pues nos dirigimos para sanarlo, que es comprenderlo, aceptarlo y perdonarnos. Para eso vamos. Cuando nos dirigimos al árbol, toda la energía de nuestro clan se pone en movimiento al unísono. Y esto lo hacen para que nosotros podamos hallar la causa de lo que estamos preguntando. Un ejemplo de lo que es ir al árbol familiar. Si yo estoy aquí y resulta que me doy cuenta que soy una persona que estoy constantemente en el médico, inventándome enfermedades, pensando que tengo enfermedades, tengo que preguntarme, oye, ¿por qué este miedo a enfermar? ¿Qué es lo que me lleva a mí a estar constantemente en el médico? No quiere decir que no vayas al médico cuando lo necesites, por supuesto que tienes que ir, pero yo me refiero a algo constante, a algo, por cualquier cosa voy al médico. Es más, tienes un empeño en ir al médico como si quisieras que te encontraran algo. Vale, pues cuando uno está pasando esta situación, por ejemplo, y no encuentra nada, o sea, no ve nada a lo mejor en el padre o en la madre, o no ve nada, por ejemplo, de pequeño, no pasó por una enfermedad, no ve nada de este tipo, tiene que ir al árbol familiar si realmente quiere salir de esta adicción al médico que tiene. ¿Vale? Y va al árbol familiar y se da cuenta, haciendo las preguntas, se da cuenta de que su abuelo falleció a causa de no recibir medicación cuando la necesitaba. Era una época muy difícil y él pasó por esta circunstancia. Vale, pues esa energía es transmitida a generaciones posteriores para que sean capaces de equilibrarla. Entonces te llega a ti a través de tus ancestros y tú, ¿qué haces? Sientes la necesidad de ir al médico, pero realmente no es tu necesidad, es la necesidad de tu abuelo o de tu bisabuelo, creo que dije abuelo antes, de tu abuelo, que no tuvo la oportunidad de sanarse porque le faltó medicación. Por eso tú tienes esa angustia en ti y esa aparente necesidad de ir al médico a consultarlo todo. Pero solo puedes hallar esto si estás despierto. O sea, si ya activaste tu observador, si ya te das la oportunidad de creer en que somos más que un cuerpo físico, si ya te das la oportunidad de esto, de saber que también eres espíritu y que llevas heredadas emociones, podrás encontrar la causa a través de tu árbol. O bueno, o decidir ir al médico siempre. Eso ya está de tu mano. Pero esto es verídico, esto es un caso real, no me lo estoy inventando. Y bueno, se halló la causa y se terminó el efecto. El efecto era que la persona iba constantemente al médico, pero esa no era la causa. Vale, esto pasa también con las enfermedades que van pasando de generación en generación. Nosotros nos aferramos a ellas, o las adicciones al alcohol. Nos aferramos, nos creemos alcohólicos, buscamos la causa, no la encontramos y ya, pues no puedo parar de beber. Bueno, a lo mejor resulta que un antepasado tuyo también era alcohólico y se ha traspasado esa emoción y te ha llegado a ti para que la trasciendas, para que la equilibres, y pueden pasar dos cosas,
que tú también te inicias en el alcohol o que te conviertes en una persona completamente abstemia, que no solo no bebe, sino que no acepta a nadie a su alrededor que lo haga. Las dos cosas están desequilibradas. Las dos cosas. Y todo necesita un equilibrio. Vale, pues en lo que concierne a mi caso, yo desde pequeña y hasta la madurez creí que era una persona tímida e insegura. Y a causa de esto, pues tuve bastantes experiencias no muy gratificantes, la verdad, en las que yo misma pues me sentía con una inseguridad muy grande para hacer las cosas, con una timidez que me impedía en muchísimos casos seguir hacia adelante. Y muchísimo menos podría estar grabando un vídeo y hablando aquí a todo el mundo. Eso sería imposible para mí si yo no me hubiera hecho una biodescodificación de mi árbol familiar. Así que, ¿cómo pasé? Para ir al grano, ¿cómo pasé? Muchas experiencias que me resultaron, te voy a decir que hasta dolorosas, ¿vale? Porque yo misma me mortifiqué juzgándome. Decidí con todo esto, cuando empecé a hacer la gestión emocional, también hice aparte la biodescodificación transgeneracional. Y esto fue lo que me ayudó. Yo le hice un interrogatorio a mi madre y le hice un interrogatorio a mi padre, les pregunté por sus experiencias, les pregunté fechas de nacimiento de mis abuelos, fechas de defunción, cuántos hermanos, todo esto se hace como una especie de, se hace un dibujo del árbol familiar donde se van colocando pues tus hermanos, tú, el lugar que ocupas, a ver, todo habla, ¿vale? Todo habla, pero es verdad que cuando llegas a la causa te llega, o sea, te llega, lo sabes desde dentro hacia afuera. Entonces me di cuenta que a través de mi padre no venía, en mi caso, ¿vale? Sobre la pregunta que yo había hecho, sobre lo que yo quería solucionar de mí que me molestaba, que me impedía vivir la vida al 100%, pues me di cuenta que el árbol de mi padre no era, entonces me centré más en el de mi madre. En resumidas cuentas, pues estaba entre mi madre y mi abuela, ya que mi madre, la experiencia que vivió con su madre no fue una experiencia agradable, fue una experiencia de carencia económica, carencia afectiva. Mi madre nació en una época difícil, nació en la época de la guerra civil y mi abuela no lo pasó muy bien para criar a sus hijos. De hecho, mi madre dice que se le murió alguno y no sabe ni de qué, porque no había comunicación entre ellos. También tenemos que saber que antiguamente no se hablaba con los hijos como se hablaba ahora. No había esa comunicación, o por lo menos no en todas las familias. Entonces, mi madre vivió en sí, tenía esas emociones internas, a lo que se le sumaba que mi madre tuvo que empezar a trabajar cuando solo tenía 10 años. Con lo cual, ella interiormente siempre se ha sentido inculta y poca cosa, por así decirlo. La verdad que tiene muchísimas virtudes, pero esto es una emoción que ella tenía internamente. Así que, mira, pues la heredé yo, mira qué fantástico. Y bueno, yo me creía que yo era así y así me quedaba. Menos mal que encontré esta herramienta maravillosa y bueno, y he podido salir de ahí. Así que después de hablar con mi madre, después de contarme su experiencia, después de contarme lo que sentía, qué le pasó cuando yo estaba embarazada, que se murió mi abuelo, entonces toda esa tristeza también me la transmitió, que se representó en mí en vacíos existenciales. He tenido varios vacíos existenciales en mi vida
en los que me he sentido muy, muy, muy triste sin ningún tipo de causa aparente. Pero la tristeza era mi emoción predilecta. Entonces siempre estaba triste y tampoco sabía por qué. Así que eso también me ayudó a conocer todo esto de mi madre, pues también me ayudó a trascenderlo. ¿Qué hice para sanarlo? Pues principalmente dirigirme a mi abuela como, no como a una persona mayor, no como a mi abuela, sino como una persona joven de esa época que tenía los hijos que tenía y no podía darles de comer, no tenía economía y lo estaba pasando bastante mal. Imagínate cómo se siente una madre de tener que mandar a trabajar a sus hijos de 10 años. Pues francamente no creo que se sienta muy bien. Así que lo que le dije a mi abuela fue que se perdonara, porque lo había hecho lo mejor que había podido, porque la volvería a elegir como abuela y porque le doy gracias por haberme elegido a mí para liberarla a ella y para liberar a mi madre y para liberarme a mí. Porque cuando uno sana, sana a los que le siguen. Y es más, no paso esa emoción a ninguno de mis hijos o mis nietos. Esa emoción queda ya liberada en mí, para mí y mis ancestros. Así que eso le dije a mi abuela porque está fallecida. Una especie de carta, porque tú lo puedes hacer escribiendo una carta, la lees, le pones ese sentimiento, entiendes, comprendes desde dónde actuaba ella así con mi madre, lo comprendes, lo aceptas, te perdonas tú por haberla juzgado, ¿vale? Te perdonas tú por haberla juzgado, por haberte juzgado a ti y le dices que se perdone, porque lo hizo lo mejor que pudo y esa es la única verdad. Por eso vamos al árbol. Y a mi madre, como está viva, como la tengo aquí conmigo, pues se lo dije cara a cara, que la volvería a elegir como madre, que lo ha hecho muy bien desde donde sabía y que sin ella yo no podría haber aprendido tantas cosas como las que sé. Sin ella yo no podría haber trascendido la inseguridad y la timidez. Así que solo tengo palabras de agradecimiento y de amor. También quiero decir que a veces las pruebas que nos ponemos son duras, ¿vale? Pero también tienen una causa y también somos capaces de perdonarlas. De eso estoy segurísima. Bueno, lo he hecho un poco rápido porque el árbol, ya te digo, hay que poner fechas, hay que hacer un trabajito que lleva un rato, pero todo se encuentra ahí. Toda la información que necesitamos se encuentra ahí. No vamos a molestar a nuestros ancestros, no vamos a molestar a nuestro clan si no tenemos nada que preguntar, ¿vale? Si no hay algo realmente que en nuestra vida nos esté afectando, ¿ok? Porque si no, lo demás está todo realmente, ya te digo que en un 80% está desde nuestra infancia hasta nuestra madurez, ahí se encuentra. Pero bueno, hay causas que hay que buscar en el árbol y se puede, y se sanan y se trascienden. Así que nada, espero que si tienes preguntas, por favor, mira, si tienes una pregunta de algo en concreto que te está pasando y no sabes cómo empezar, no sabes cómo hacerlo, me puedes escribir a mi correo electrónico. Y no sé, lo voy a dejar por abajo después del vídeo, voy a dejar mi correo por si quieres, por si no quieres comentarlo ahí directamente, sino que lo quieres hacer un poco más privado, pues lo puedes hacer por ahí. El próximo vídeo no sé exactamente de lo que voy a hacer, puede que siga con el árbol, más bien no, hay tantas cosas que compartir, quiero compartir tantas cosas. Oye, por cierto, esto es compartir, porque he leído antes algo que me ha parecido súper curioso que decía, ¿en qué se parece una pizza y un consejo?
Dice, en que la pizza te la pido. Pues eso es verdad. Yo lo que estoy dando no es un consejo. Yo te estoy hablando de mi experiencia personal, de todo lo que he conseguido trascender, de todo lo que me he conseguido liberar, cómo mi mente ha hecho ¡pum! Y está ahora muchísimo más en sintonía con el universo y con la vida. Y yo lo que quiero es que tú lo experimentes en ti. Quiero que te seas capaz, que te atrevas de experimentar en ti esto que yo te estoy contando. Así que, bueno, un besito, que lo paséis muy bien y nada, pues como siempre, con todo mi cariño.